unos años que se publicó la Laudato y sin duda, pues para muchos es una llamada urgente, ¿no? Estamos en un momento que algunos definen como el límite, en un momento límite como civilización, ¿no? También la Laudato ha supuesto a nivel interno, eclesial, pues un despertar de la doctrina social de la Iglesia a la cuestión ambiental, y de eso no tenemos duda, pero nos gustaría plantearnos con vosotros pues más cosas, ¿no? Si esta encíclica supone algo más. Pues vamos a dividir la exposición en tres momentos. Primero va a empezar Miguel, que antes de entrar en la crítica al contenido de la Laudato, que va a estar muy relacionado con el capítulo 3, ¿vale? O sea que sí que os va a dar muchas pistas de lectura, Miguel nos va a abordar el marco epistémico de la Laudato y, bueno, el planteamiento que hace de diálogo entre ciencia y religión y humanidades en general, que es algo muy necesario, ¿no? En segundo lugar, pues yo voy a hacer una crítica con dos objetivos. El primero es daros pistas de lecturas para el capítulo 3, pero no me voy a ceñir solo al capítulo. Entonces, bueno, vale, vamos a valorar si la Laudato nos ofrece mimbres filosóficos y teológicos para ofrecer una propuesta, una respuesta a la problemática ecológica, ¿no? En nivel de igualdad con muchas otras teorías críticas que se hacen desde ámbitos no eclesiales. Y por último, cerrará Miguel pues intentando ahondar y abrirnos la puerta pues a propuestas éticas que se derivan de la lectura de la ética. Así que, Miguel, tienes la palabra. Muy bien, pues muchas gracias, Ignacio, por la invitación. Muchas gracias al Centro Loyola. Gracias, Javier, por la presentación. Ya sin más preámbulos, pues paso a compartir una pequeña presentación que es pues unas diapositivas de referencia, como una especie de síntesis para no perdernos en la exposición. Bien, como ha dicho Javier, en un primer momento me voy a centrar en lo que es el trasfondo epistémico de la encíclica Laudato Si y en la importancia en concreto que tiene el diálogo fe-ciencia, fe-cultura, ciencia, humanidades, fe, religiones, como el trasfondo desde el cual podemos situar las principales opciones y desarrollos de la encíclica, para luego posteriormente pues, atender aspectos críticos tanto de desarrollos concretos de la encíclica como de propuestas de tipo ético y demás. Bien. En primer lugar, el problema principal que señala Laudato Si como trasfondo de toda la problemática que aborda es la dificultad de un diálogo ciencia, humanidades, fe cristiana, que se debe a varias causas. En primer lugar, a un enfoque positivista, un enfoque empirista de la ciencia, con la consiguiente pérdida de la capacidad contemplativa. Se queda la ciencia en las lecturas de primer nivel, en las descripciones, y con la consiguiente dificultad para profundizar en los significados de las explicaciones científicas. En segundo lugar, es debido a esta dificultad de ese diálogo ciencia-humanidades a la mercantilización progresiva, a la tecnologización de la ciencia y a la inclusión de la ciencia dentro de un marco, como denuncia el Papa, un marco económico neoliberal. En tercer lugar, se debe a una separación ideológica y educativa que se ha producido entre las ciencias y las humanidades. Todos recordamos que pues cuando éramos más jóvenes, pues al menos en mi caso se me obligó a elegir entre ciencias y letras. Hoy en día pues se sigue dando esta especie de dicotomía, aunque hay una serie de bachilleratos pues, más específicos, pero no obstante sigue habiendo esta separación de facto. Es una separación ideológica porque esta dicotomía establecida en el seno de la comunidad educativa entre ciencias y humanidades pues tampoco tiene mucha razón de ser desde el punto de vista estrictamente epistemológico, pero bueno. Hay una serie de síntomas también en las que se manifiesta esta separación, esta dificultad de diálogo. En primer lugar, se manifiesta en la falta de capacidad para percibir los significados múltiples que presenta el mundo natural, quedándose únicamente como valiosos aquellos significados que son útiles para el uso, valga la redundancia, y el consumo inmediatos.
por otro lado, se manifiesta en una tendencia progresivamente analítica de las ciencias, en las que se intenta comprender el mundo diseccionando, analizando, aislando los aspectos cuantitativos de los cualitativos y valorando en exceso el significado de lo cuantitativo por encima de lo cualitativo. Y en cuarto lugar, se manifiesta también en un intento de entender la crisis medioambiental y actuar sobre ella solo o preferentemente desde el punto de vista técnico y cuantitativo, no entendiéndose ni abordándose otra serie de raíces del problema que, como muy bien señala Laudato Si, son de carácter ético y de carácter espiritual, y que son las raíces que llevan precisamente al ser humano a un comportamiento depredador. Frente a eso, Laudato Si propone una reforma, como tenemos en el tercer punto, liberadora del pensamiento, que consiste en una crítica a nuestro estilo de vida por lo insostenible del mismo, insostenible en el sentido más básico de que no es universalizable, pues que la universalización de este estilo de vida comportaría automáticamente la destrucción del planeta. Una crítica también a la ideología neoliberal, cuyo trasfondo es la separación del otro, el individualismo, el aislamiento, el miedo al otro, que es en lo que se fundamenta ese estilo de vida depredador, una búsqueda de liberación humana de los miedos en general y sobre todo de la avidez, los miedos que brotan de la avidez y de la dependencia, dice Laudato Si, y un nuevo modelo conforme al que pensar la fe y la revelación de Dios, ya que, como dice la Laudato, en un párrafo, en el número 9, lo divino y lo humano se encuentran en el más pequeño detalle contenido en los vestidos sin costuras de la creación de Dios, hasta en el último grano de polvo de nuestro planeta. Esto nos habla de la presencia de un Dios que se revela también en la naturaleza. La Laudato señala una serie de condiciones de posibilidad que tienen que darse para poder llevar a cabo esta reforma con unos mínimos de garantía. Esta reforma de carácter crítico, esta propuesta crítica. Se necesitan unas categorías, en primer lugar, que trasciendan el lenguaje de las matemáticas, como dice la propia Laudato, y la biología, y nos conecten con la esencia de lo humano. Trascender, obviamente, no es negar ni minusvalorar ni el lenguaje de las matemáticas ni el de la biología, sino aceptar, incorporar, pero ir más allá de esos lenguajes. En segundo lugar, recuperar también el lenguaje de la admiración y de la maravilla ante la naturaleza, ese lenguaje de tipo más contemplativo, que descansa en esa actitud contemplativa, ¿no? Para la cual el mundo es más que un problema a resolver, sino que es fundamentalmente un misterio gozoso, ¿no? Una de las principales tareas de la persona, del cristiano, de la cristiana, que pues militan su cristianismo en el campo académico, en el campo educativo, será precisamente ayudar a pasar de la contemplación de los enigmas de tipo científico, que pueden describirse más o menos positivamente, a la contemplación de una serie de misterios que laten en dichos enigmas. En tercer lugar, hay una condición de posibilidad para que se pueda producir esa reforma crítica del pensamiento, que es recuperar el sentimiento de unión a todo lo que existe, como dice la Laudato en el número 11. Y para ello es necesario también recuperar el sentimiento de la naturaleza como libro en el que Dios también se revela y sin el que no podemos comprender además adecuadamente la Sagrada Escritura. En el número 12 se dice esto. Esto es, en realidad, es una forma de entender la fe y la revelación de Dios que, tiene sus años ya, es bastante antigua, ¿no? El mismo Galileo decía que la naturaleza es un libro escrito por Dios en el lenguaje de la matemática. Por lo tanto, ese Dios que ha escrito el libro de la naturaleza, como decía Santo Tomás de Aquino, tampoco puede ser muy distinto del Dios que se revela en la Sagrada Escritura. De tal manera que el uno y el otro, los dos modelos,
de revelación se realimentan entre sí. La Laudato ofrece también una cosmovisión unitaria y compartida que hemos de buscar. Nos enfoca a esta búsqueda. ¿Cómo lograr ese sentimiento de unidad? ¿Cómo recuperar ese sentimiento de catolicidad, ¿no? De unidad profunda en un mundo estructurado sobre esa mentalidad analítica que consagra la división entre sujeto y objeto, entre racional o irracional, entendiendo por racional única y exclusivamente lo científico, entre natural y sobrenatural, etc. Esta unificación que se busca requiere de nuevos lenguajes que ayuden a reconstruir y a reimaginar el mundo como un todo de relaciones recíprocas, en el que todo absolutamente influye sobre todo. Por ello, Laudato Si invita a un nuevo diálogo sobre el modo en que construimos el futuro del planeta. Necesitamos una conversación, dice el Papa en el número 14, que nos una a todos. Un gran diálogo, ¿no? Una racionalidad compartida. Para ello se necesita ese lenguaje común y esa cosmovisión común, ¿no? Únicamente un lenguaje compartido pues no es posible tampoco sin una cosmovisión de fondo que dé la unidad de significados en el uso del lenguaje, ¿no? Podemos estar utilizando el mismo lenguaje, estamos hablando en castellano, parece que nos entendemos, pero sin embargo, como utilizamos cosmovisiones distintas, estamos diciendo cosas que quizás son radicalmente contrapuestas, utilizando las mismas palabras. De aquí vienen multitud de malentendidos y, por lo tanto, se necesita, dice la Laudato, esa cosmovisión común para garantizar que el lenguaje común funciona adecuadamente. Hay una dificultad fundamental que percibe la Laudato y que, bueno, pues la expresa una y otra vez. Es el positivismo, que es reduccionista, que es simplificador y que este positivismo sí que ha calado en la mentalidad, no solo tecnocientífica, sino en la mentalidad popular, pues debido a la gran presión de múltiples medios de comunicación, etcétera, que venden una imagen de la ciencia más adecuada a una ciencia positivista, empirista, a un cientificismo, una exageración de los valores epistémicos propios de la investigación científica por encima de otra serie de tradiciones y disciplinas a las que cada vez se concede menos validez en cuanto a la creación de conocimiento, ¿no? Esa mentalidad tecnocientífica, que está ligada a esa ideología neoliberal que denuncia el Papa, se presenta como única solución científica de los problemas, cuando en realidad es incapaz de ver el misterio de las múltiples relaciones que existen entre las cosas. Se trata de una mentalidad analítica, lineal, que busca el dominio y el control de la naturaleza para optimizar su explotación económica. Así que la lógica que subyace es depredadora. A ello se le une la dinámica de las nuevas tecnologías del mundo digital, denuncia la Laudato Si en el número 47, basadas en la acumulación de información. La verdadera sabiduría, que es producto de la reflexión, dice el Papa, del diálogo y del encuentro, no se consigue por acumulación de datos, que puede provocar además incluso una auténtica contaminación mental, dice explícitamente la encíclica. Frente a ello, frente a esa dificultad positivista, reduccionista, simplificadora, el Papa insiste en que la fe en la creación puede aportar un aspecto crítico muy importante, puede actuar de reserva crítica. La fe en la creación implica superar esa tentación positivista y cientificista. Las soluciones no pueden llegar, obviamente, excluyendo a la ciencia, pero tampoco pueden llegar desde un único modo de interpretar y de transformar la realidad. Porque la realidad, como dice la encíclica, por activa y por pasiva, es plural, la realidad es evolutiva, es dinámica, es abierta, no está acabada, está en permanente construcción social. En el número 63, en concreto, se habla de estas cuestiones. La apertura a la pluralidad de percepciones, por lo tanto, de enfoques, de lenguajes, se tiene que producir en una especie de encuentro gozoso, abierto, de las distintas ciencias y de las distintas tradiciones, junto con la reflexión filosófica, que es, podría decirse que es, para la Laudato Si,
y también para muchísimos otros expertos en epistemología, esa reflexión filosófica sería como una especie de terreno común en el cual se pueden producir distintas síntesis entre fe y razón. Sería como el campo de juego común en el cual podríamos encontrarnos, podríamos dialogar las distintas perspectivas y los distintos enfoques, distintas cosmovisiones. El universo creado nos sitúa, por otro lado, ante un mundo de sistemas abiertos que entran en comunicación unos con otros, una red de relaciones que está integrada mediante muchas formas de conexión a muchos niveles y de participación. Por esto, el conjunto de todo lo que existe, que llamamos universo, pues es una gran red de redes en sí mismo abierto, porque es evolutivo, está creciendo y está evolucionando. Por lo tanto, está permanentemente abierto a la trascendencia, ¿no? Esto que llamaba Runner, que decía que en la creación se puede rastrear una fuerza que él denominaba autotrascendencia activa, pues como si la propia materia y el espacio-tiempo del universo pudieran dar más de sí, ir produciendo niveles ontológicos superiores, por así decir, cualitativamente los unos a los otros e irreductibles. Esta cosmovisión adecuada, entonces, ante este universo evolutivo, dinámico, será la cosmovisión de la complejidad y de la evolución, que nos sitúan ante una especie, por así decir, de trascendencia natural. El universo, naturalmente considerado desde el prisma de la complejidad, es un universo que va más allá de sí mismo, que produce nuevas capacidades que antes no existían. No se trata del universo aristotélico que consiste en el paso de la potencia al acto, sino en la producción de nuevas potencialidades, lo cual desborda las posibilidades meramente materiales del propio universo. Por eso se puede hablar de una cierta trascendencia, con minúscula. Por así decir, es una cita que además aparece explícitamente en la Laudato Si, en las palabras de Santo Tomás de Aquino, en su comentario a la física de Aristóteles, precisamente, se le cita a Tomás y la cita de Tomás dice lo siguiente: la naturaleza no es otra cosa sino la razón de cierto arte, concretamente el arte divino, inscrito en las cosas, por el cual las cosas mismas se mueven hacia un fin determinado, como si el maestro constructor de barcos pudiera otorgar a la madera que pudiera moverse a sí misma para tomar la forma del barco. En el número 80 tenéis esa cita. El misterio de la evolución, por lo tanto, es el misterio de la aparición permanente de novedad y de la autogestión del universo, ¿no? Esa autotrascendencia de la que hablaba Runner. Una novedad que no se explica como suma de las posibilidades anteriores, sino que emerge de una forma irreductible, una forma nueva de contemplar todo lo anterior, un nuevo nivel. En esa cosmovisión creada y evolutiva, absolutamente todo está relacionado e interrelacionado, y todos los seres humanos están juntos, construyendo su realidad actual y futura. Número 92 de la Laudato. Todo ello nos dice la Laudato que debe de provocar una reflexión acerca de las raíces antropológicas y las raíces éticas de la crisis ecológica. El mundo está en permanente evolución, es una entidad, un organismo complejo y está en permanente construcción social. Nosotros construimos nuestro mundo mediante el lenguaje. La praxis a través de la que nosotros construimos este mundo se basa en la forma en que la humanidad ha asumido una serie de cosas, la forma en que hemos asumido la tecnología, por ejemplo, y su desarrollo junto con una interpretación ideológica que es hegemónica y que es de carácter lineal, simplificador y reduccionista, materialista. De esta forma, el método científico, el método experimental,
se va convirtiendo en una especie de técnica de posesión, de dominio y de transformación económica. Produce especialización tecnológica, que se convierte en otra gran dificultad para contemplar la naturaleza como un conjunto, en su unidad intrínseca, ya que el saber, desde el punto de vista tecnocientífico, queda fragmentado y súper especializado, de tal manera que se pierde de vista ese sentido de conjunto, ¿no? La complejidad escapa de esa visión reductiva, homogénea y lineal. Entonces, la principal tarea sería mostrar que la ciencia y que la tecnología no son neutrales, sino que pueden implicar diversas intenciones o posibilidades y pueden configurarse o entenderse de múltiples maneras. El conocimiento humano siempre es implicativo, nunca es neutral, aséptico. Y el conocimiento científico también lo es. Las principales tareas éticas, pues contribuir a una cosmovisión en la que todo está relacionado y todo influye sobre todo, en el número 138, promover un diálogo entre las ciencias para superar los límites del estatuto epistémico y de las metodologías y de los lenguajes propios, lo insuperable de la jerga científica de cada una de las ciencias o de cada una de las disciplinas. Pues hay que intentar buscar esos puntos de contacto que rompan el aislamiento y la absolutización de los diversos saberes, ¿no? Buscar esos puntos de encuentro. Y afrontar la construcción, esto es fundamental, de una epistemología interdisciplinaria y transdisciplinaria, que creo que es fundamental. Es una tarea epistémica, pero es una tarea ética, dice el Papa. Construir ese diálogo de saberes sobre esa cosmovisión compleja y plural de la que hablábamos, evolutiva, compartida, pues implica este esfuerzo por bucear en la inter- y transdisciplinariedad. Como digo, que es un esfuerzo epistémico y ético al mismo tiempo. Esto está desarrollado en los puntos 200 y 201 de la encíclica. Bueno, pues yo he terminado con mi primera parte de la exposición. Javier, cuando quieras, adelante. En este contexto que nos ha situado Miguel, el capítulo 3 se centra en la raíz humana de la crisis ecológica, ¿vale? Nos habla de crisis ecológica, de globalización, de tecnocracia, de las consecuencias que tiene el antropocentrismo moderno. Y vamos nosotros a hablar, en línea con este planteamiento del capítulo 3, me voy a centrar en tres aspectos. Primero, la crítica a la idea moderna de naturaleza y de ser humano. En segundo lugar, la crítica a un sistema económico que mata, que sería el capitalismo en la fase globalizada en la que nos encontramos actualmente. Y vamos a esbozar rápidamente, sucintamente, las dos grandes alternativas para ver en cuál se posiciona la Laudato, si está más cerca del ecomodernismo o está más cerca de las propuestas tetracentistas. Bueno, fuera del pensamiento católico hay numerosas aportaciones desde la filosofía y desde el pensamiento crítico que dotan al ser humano, que nos dotan de herramientas para enfrentarnos a esta crisis socioambiental. Esto va a insistir mucho Francisco en que es una crisis que tiene una única crisis con dos caras, ¿no? La socioeconómica y la ambiental, pero no podemos hablar de dos crisis. Bueno, entonces, la idea, lo que nos vamos a preguntar ahora es, bueno, la novedad de la Laudato dentro de la doctrina social de la Iglesia es evidente, pero se sitúa en un plano de igualdad con estas propuestas críticas filosóficas, porque si se sitúa en un plano de igualdad, será la manera y podremos pues dialogar con ellas y que se sitúe la voz de la Iglesia también y la voz de las propuestas católicas en la vanguardia de la búsqueda de alternativas. La crítica de la idea moderna de naturaleza, con el desarrollo de la ciencia en la Edad Moderna, comenzó a separarse lo que es el mundo humano y el mundo natural. Lo humano sería aquella realidad de la sociedad que va generando el ser humano y todo lo que queda fuera de este contexto de sociedad es lo natural, ¿no? Que es algo que que se convierte en una realidad ajena al ser humano. Todo esto se ve pues, profundizado, se profundiza en esta separación en el momento en que las ciencias naturales también convierten a la naturaleza, al mundo, en un objeto de estudio. Primero se estudia, después se manipula y se convierte en una fuente de recursos para el ser humano, ¿no? Entonces, esta contraposición entre naturaleza y cultura está muy discutida. Hay un autor, Bruno Latour, entre muchos otros, que habla mucho sobre este tema, ¿no? Tiene un librito muy sencillo de leer, Donde aterrizar, de Bruno Latour, que os lo recomiendo. Bueno, entonces, en primer lugar,
hay una crítica a esta separación porque convertimos la naturaleza en algo que puede ser manipulado, transformado y aprovechado sin ningún límite para el bien del ser humano. En segundo lugar, también en las últimas décadas, no solamente se pone en jaque la idea moderna de naturaleza, sino la propia idea moderna de ser humano, ¿no? Al final, el ser humano, el humanismo que se generó en Europa desde la Edad Moderna, pues ha generado y ha desarrollado toda una normatividad de qué es lo humano y qué es la civilización. Entonces, lo que queda fuera de esa normatividad, pues queda en un segundo nivel. Y esto ha afectado a todo, ¿no? A la propia imagen del ser humano, a la propia imagen de las culturas. Todo eso se exportó a través de las colonias por todo el mundo y ha ido dejando fuera de la categoría de humano a todo aquello que no encajaba, ¿no? Pues bueno, culturas atrasadas, civilizaciones, en un primer momento la duda de si eran humanos, pues por ejemplo los indígenas, las mujeres quedaban fuera del hombre, ¿no? El humano era representado por el hombre. Bueno, pues en las últimas décadas, pues la filosofía crítica, desde el feminismo, desde el postcolonialismo, desde el indigenismo, nos revela no solamente cómo opera esta normatividad y cómo deja fuera, sino que es fruto de relaciones de poder desiguales, ¿no? Y esto mismo que ha pasado con el ser humano, con otros seres humanos, también está pasando con la naturaleza. Al final, el antropocentrismo, junto con esa visión externa de naturaleza que hemos comentado al principio, pues nos ha llevado a abusar y a expoliar la naturaleza. Entonces, ¿cómo se posiciona la Laudato ante estas situaciones, ¿no? En primer lugar, la Laudato nos invita claramente a superar la idea de naturaleza como algo separado y externo del ser humano. Y lo hace desde una crítica al antropocentrismo. En los números 74, 75 y 76, por ejemplo, diferencia entre creación y naturaleza. Ya Miguel nos habló del término creación, ¿no? El término creación es mucho más rico que naturaleza, porque la creación engloba a todos, engloba a todo lo creado y además nos pone a los seres humanos en nuestro sitio, ¿no? Dice textualmente que el término creación acaba con la pretensión del ser humano de ser un dominador absoluto de la Tierra. Y nos recuerda que todos tenemos nuestro sitio propio en la creación. Entre el número 75 y 76 nos sitúa, ¿no? Con la palabra creación nos sitúa a los seres humanos en nuestro sitio y también coloca a los demás seres no humanos en su sitio propio. En el número 139, ¿vale?, ya insiste en que no podemos entender la naturaleza como algo separado de nosotros. Y aquí es donde habla de la crisis socioambiental, ¿no?, que son las dos caras de la misma crisis. En el fondo, Francisco lo que está haciendo es alinearse con quienes defienden superar la naturalización de lo que no es humano, ¿no? Sobre todo porque esto conlleva la instrumentalización de aquello que es naturalizado y que es puesto al servicio indiscriminado del ser humano. En el capítulo 3, que es el que nos ocupa, dedica más de 20 números, del 115 al 136, a revisar las consecuencias del antropocentrismo moderno. Entonces, la pregunta es, ¿de qué modo también se ve afectada la idea del hombre en la Laudato? No cabe, como os he dicho, Francisco intenta eliminar esto es antropocéntrico. De hecho, dice en el 113 que cuando el ser humano se coloca en el centro, todo lo demás se vuelve relativo. Y también nos previene frente a una lectura equivocada del Génesis, dominad la tierra. ¿Vale? Esto no quiere decir, como no podía ser menos, que Francisco iguale al ser humano con el resto de criaturas, ¿no? El cristianismo cree que el ser humano está hecho a imagen de semejanza de Dios y siempre va a tener un papel relevante en esta creación. Pero este papel relevante lo que hace es dotarle de responsabilidad, ¿no? Dotarle de responsabilidad. Entonces, no es una posición superior en una escala jerárquica, no estamos situados en la cúspide de la jerarquía, sino que lo que estamos es situados en nuestro lugar en la creación con una responsabilidad de cuidar la tierra, no de dominarla, sino de cuidarla. De hecho, en el número 66 nos habla Francisco del Génesis y dice la triple relación de Dios, ¿no? El Génesis nos marca una triple relación con Dios, con el prójimo y con la tierra.
Y el pecado no solo rompe la relación con Dios y con el prójimo, sino que también la rompe con la tierra. Y el número 67, que también hemos nombrado, durante mucho tiempo se ha malinterpretado el texto de dominar la tierra. Por lo tanto, nos está situando la Laudato entre una doble realidad. Superar la perspectiva antropocéntrica, porque no es lo mismo que el hombre sea a imagen de semejanza de Dios y que tenga una responsabilidad de que toda la creación rote sobre el ser humano desde una manera jerárquica, ¿vale? Y superar la perspectiva de expolio del planeta, ¿no? Como decimos, eso no implica no reconocer el valor del ser humano, porque tiene un valor especial que nos otorga una responsabilidad con la creación, pero si la entendemos mal, como muchas veces la hemos entendido, y como desde la edad moderna los seres humanos hemos ido entendiendo lo que es la naturaleza y lo que es el papel del ser humano, nos lleva a la situación actual. Tampoco podemos olvidar que Francisco alude siempre a Francisco de Asís, que es el que llama hermana a toda la criatura, ¿no? No tenemos tiempo ahora para profundizar, pero nos podríamos preguntar, ¿la teología y el pensamiento cristiano tienen mimbres para desarrollar todas estas ideas? Y si no las tiene. En los últimos años, bueno, en las últimas décadas, pues por ejemplo, se ha ido desarrollando la teología panenteísta, que ha sido formulada y desarrollada por teólogos, que la mayoría de ellos son también científicos, y nos muestra cómo la creación evolutiva, la propia creación tiene un papel coautora con Dios. No solo el ser humano, sino toda la creación, ¿no? Y todo eso nos muestra una imagen interrelacionada. Bueno, no podemos ahora seguir en esta idea. Si nos invitan algún día a Miguel y a mí, pues os hablaremos sobre ella, pero sí que tenemos herramientas desde la teología para desarrollar pues todo lo que Francisco nos está diciendo. Os pongo una cita de Bob en un librito también muy sencillo, Reflexiones de un viejo teólogo y pensador, que sacó hace un par de años, que es un libro sencillo como solo lo puede escribir alguien que sabe mucho, ¿no? Ha conseguido pues como una especie de testamento intelectual suyo, y dice, insiste aquí en la idea de interrelación, que es una categoría fundamental. Dice, una nueva cosmología que se caracteriza por el cuidado en lugar de la dominación, el reconocimiento del valor intrínseco de cada ser y no su mera utilización por el hombre, el respeto por la vida y los derechos y dignidad de la naturaleza y no su explotación. Esta idea de Bob está presente a lo largo de toda la Laudato. Bueno, el segundo punto, una vez que la Laudato nos ayuda a replantearnos el papel de la naturaleza, el lugar de la naturaleza y el del ser humano como realidades separadas, y nos sitúa en una interrelación y en una responsabilidad, otro eje que vertebra la Laudato es la crítica al sistema económico, ¿no? Al final, es el sistema que tenemos, parece que no hay alternativa, pero detrás de la crisis social y de la crisis económica tenemos el mismo sistema. Bernardo Pérez, un teólogo de Murcia, al que os recomiendo también su lectura, dice, hablando de la Laudato, que pretende mostrar la incompatibilidad entre lo verdaderamente humano y el modelo social y económico imperante, el capitalismo neoliberal y globalizado. Y así es, ¿no? Francisco, a lo largo de la Laudato, nos deja claro que el capitalismo genera diferencias y genera desigualdades. Una parte pequeña de los habitantes del planeta consumimos los recursos dejando a una mayoría fuera del reparto, ¿no? Y más que del reparto, porque no es un simple problema del reparto. Ese es el problema que tenemos. No solamente es un mal reparto, sino que es un problema global. Afecta a todo, desde la producción hasta la redistribución. Entonces, bueno, es un sistema que mata, es un sistema que plantea una crisis que afecta a todos, y eso quiere decir que no se pueden poner parches. Los parches lo único que van a hacer es ralentizar el proceso. Y la solución solo puede venir de la mano de un cambio de sistema. Entonces, ¿hay alguna alternativa? Tenemos una crítica, tenemos un sistema que está en el origen y es la raíz de toda la crisis socioambiental,
Nos tendríamos que preguntar si la Laudato propone alguna alternativa, ¿vale? Os voy a, primero, antes de hablar sobre la Laudato, vamos a esbozar sucintamente el debate entre las dos grandes posturas que hay en torno a la solución a la crisis ambiental. Por un lado tenemos el ecomodernismo, simplificando, porque por tiempo vamos a tener que simplificar, en el fondo propone soluciones, pero se mantiene en el mito de que podemos seguir creciendo, pero creciendo midiéndolo en términos de PIB, ¿no? que es un término que, para empezar, un indicador que no hace referencia ni siquiera a cómo es el reparto dentro de los propios países, ¿no? Entonces, bueno, el ecomodernismo, quizás simplificando, lo que plantea es que es posible seguir creciendo, que tomando algunas medidas que no van a las raíces del problema y aprovechándonos, y gracias a la tecnología, la solución vendrá, ¿vale? Pone parches, lo que no hace es poner soluciones de raíz. Entonces, utilizan mucho la palabra desarrollo sostenible. Hay que hacer sostenible el desarrollo, pero no ponen en cuestión cómo tiene que ser el desarrollo, porque al final el desarrollo parece que es aquello que nunca se va a poner en cuestión y que siempre tiene que venir. Sin embargo, frente a esto hay otra línea que no es que reniegue de la tecnología, pero que cree que la solución no solo va a venir a través de la tecnología, sino que solo puede venir desde un cambio de modelo. Y el cambio de modelo viene por aquello que consideramos desarrollo. No podemos medir solamente el desarrollo en términos de PIB, no hay una única manera de entender el desarrollo y no todo lo que nosotros entendemos como desarrollo tiene por qué ser exportable a todas las partes del planeta. Miguel ha dicho antes, ¿no? Si exportamos esto a todo el planeta, desaparecemos. Bueno, ¿qué tipos de propuestas son? Pues son propuestas que están basadas en el decrecimiento, que están basadas en el buen vivir, que luego Miguel nos va a hablar un poquito sobre esto, ¿vale? Y no solamente es una crítica, sino que hace una propuesta alternativa, ¿vale? Para hacer esta propuesta alternativa, mira la periferia, mira otras culturas y lo que quiere cambiar es el concepto de civilización. Bueno, ¿cómo se posiciona la Laudato entre estas dos alternativas? ¿A cuál se acerca más? La Laudato utiliza el concepto de desarrollo sostenible, ¿vale? Eso aparece. Pero utiliza el concepto de desarrollo sostenible poniendo el acento en un lugar distinto al que lo ponen los ecomodernistas, ¿no? De hecho, Francisco critica el paradigma tecnológico, por ejemplo, en el número 16, dice que no va a ser la tecnología la que nos saque de esta crisis, no que no vaya, no que no podamos usar la tecnología y nos vaya a ayudar, pero solo con la tecnología no vamos a salir de esta crisis. En el número 48 nos vuelve a recordar la interrelación que ya hemos nombrado, ¿no? Que el ambiente humano y el natural se degradan juntos. Entonces no podemos buscar unas causas a la crisis social y otras causas a la crisis ecológica, porque es que van de la mano. Hay que buscar las causas de manera conjunta y además hay que afrontarlo de manera conjunta. En el número 27 y en el 60, por ejemplo, insiste en que no podemos seguir con el nivel de consumo que tenemos los países ricos y dice que no hay una solución que no pase por un cambio de nuestro estilo de vida. En el número 111 nos invita a resistirnos al paradigma tecnocrático y yo creo que no falseamos el mensaje de Francisco y la intención si añadimos una invitación a resistirnos al capitalismo globalizado. Bueno, podríamos seguir, ¿no? Vais a tener muchísimos ejemplos en la lectura del tercer capítulo, todo esto os va a ir resonando. Frente a ello, ¿qué propone? Número 139, 143 a 46, 162, lo vais a ver en los próximos capítulos. Nos invita a prestar atención a las culturas locales, nos invita a considerar las propuestas del buen vivir, nos dice que no puede haber una noción universal de calidad de vida que tenga que ser extendida a todo el planeta, nos invita a aprender de otras culturas, nos invita a reconocer al otro, nos invita a reconocer a los otros no humanos, ¿vale? Entonces, bueno, en conjunto, el Papa nos sitúa, o la encíclica nos sitúa
en la misma línea que tienen muchas de las grandes corrientes críticas, nos sitúa y nos posiciona y nos orienta hacia dónde hay que mirar para articular alternativas. No solamente hay que criticar, sino que hay que articular alternativas. Nos recuerda que la categoría interrelación es fundamental y además, lo hemos desarrollado aquí, creemos que desde el pensamiento católico actual y la teología tenemos las herramientas suficientes para desarrollar todas estas cuestiones. Bueno, vamos a dar paso a Miguel para finalizar, donde esta última, ¿no?, esa invitación a mirar al buen vivir, a mirar a otros modelos, a tener en cuenta otras cuestiones, pues son propuestas que se derivan de la encíclica. Como decía Javier hace un momentito, el cambio en la cosmovisión de la realidad, el contemplar una realidad evolutiva, abierta, dinámica, nos transforma a un escenario, nos transporta a un escenario en el cual la ética del cuidado es un enfoque más connatural a este tipo de perspectiva que esa ética propia del desarrollismo, ¿no? Una ética, por lo tanto, esa ética del cuidado es una ética más adecuada a la propuesta de Laudato Si. No es que sea la propuesta de la encíclica, pero sí que es un acercamiento posible que es coherente con las propuestas de la Laudato, ¿no? Yo creo que es importante porque la crisis global se ha visto agravada por las carencias de una política que estaba basada en un modelo de ciudadanía neoliberal que ha favorecido pues el auge del capital en detrimento del trabajo, ha sacrificado toda prevención, toda precaución en miras de la rentabilidad, de la competitividad, como decía Javier, pues del aumento del PIB como indicador absoluto de progreso. En cambio, pues la encíclica Laudato Si nos anima a situarnos ante a un mundo, una naturaleza, un universo, una sociedad que es orgánica, que supera todo el establecimiento de divisiones, de fronteras, de barreras, y que tiene que ser pensada orgánicamente y por lo tanto de forma religadora, ¿no? Pensar orgánicamente, pensar ecosistémicamente, es pensar de forma religadora, es superar dicotomías, antagonismos, y la ética del cuidado es una expresión de esta vinculación múltiple, ¿no?, a múltiples niveles de interdependencia, que expresa pues, la vulnerabilidad como un elemento común a toda la especie humana y a todos los seres y que nos iguala radicalmente, haciendo posible la empatía y el establecimiento de nuevos códigos de conducta, de diálogo y de construcción social ciudadana. Es, por tanto, una ética del pensamiento global, la propuesta de Laudato Si. Decía que antes que esa propuesta, ese trasfondo epistémico, esa renovación epistémica es al mismo tiempo una propuesta de tipo ético. Hay una ética y una ética del pensamiento, del buen pensar, ¿no?, o del bien pensar, para bien vivir. La tarea del pensamiento global como buen pensar es revelar la naturaleza compleja de los fenómenos, especialmente de los fenómenos humanos, y por tanto su interrelación y su interdependencia. En esta labor está implícito un compromiso para con el mundo, ¿no? Nosotros nos encontramos en una era planetaria, una era auténticamente global, y la reforma del pensamiento debe estar, por lo tanto, al servicio de la humanidad entera, y así fomentar la solidaridad y la moral de la humanidad por encima de un individualismo destructor. Decíamos antes que la ciencia nunca es neutral y el pensamiento tampoco, siempre es implicativo, es social y es políticamente situado, ¿no? Por ello hay un gran pensador sobre problemas de complejidad, etcétera, argentino, Leonardo Rodríguez Zoya, que tiene una conferencia que me parece que es accesible también a través de Internet, que se titula ¿Qué tipo de ciencia necesitamos para construir un mundo mejor?
Yo creo que es literal, pero bueno, es algo parecido. ¿Qué tipo de ciencia necesitamos para construir un mundo mejor? No se pregunta por el tipo de ciencia más adecuada al objeto, tal, una ciencia pura, neutra, aséptica, sino una ciencia socialmente implicada en la construcción de un mundo mejor, ¿no? Esto yo creo que es una de las apuestas grandes de la encíclica, de la Laudato Si. Voy a ir acortando por mor de la brevedad y del tiempo. Para ello se requiere un cambio de actitud y una reforma también educativa, ¿no? Es un desafío educativo básico que consiste en superar la fragmentación disciplinaria, esa compartimentación y separación de ciencias y humanidades, sobre todo, ¿no? Que es propia del currículo académico tradicional, y buscar la forma de tender puentes y establecer un modelo de integración de saberes, ¿no? Antes decía Leandro en un comentario que ha dejado en el chat que desde Asinja se promueve el pensamiento interdisciplinario en clave de integración de saberes, que es más que un diálogo, ¿no? Efectivamente, este modelo de integración de saberes que se dan en esa multidisciplina transversal, multidimensional, a todos los niveles, pues tendría que implementarse desde educación infantil y primaria hasta la universidad. Nos encontramos pues con la dificultad fáctica de los currículos, ¿no? Pero bueno, recordemos que a continuación de la Laudato Si ha venido la Veritatis Gaudium, que obliga a la reforma de los planes de enseñanza de todas las facultades de teología y los centros de enseñanza teológica superior en todo el mundo, ¿no? Hay que repensar los currículos desde esta clave de interdisciplinaridad, ¿no? Como se dice en el proemio de la Veritatis Gaudium. Bien. Se trata, por tanto, de crear esos nuevos lenguajes que decíamos que no se pueden entender desde una perspectiva clásica lineal y crear una especie de conocimiento del conocimiento, ¿no? O sea, se necesita una epistemología, un acercamiento intelectual para la supervivencia planetaria. Una epistemología que, como estrategia de pensar las cosas correctamente, nos permita una comprensión global, compleja, religada de la crisis social y posibilite una transformación de todas las amenazas que se han ido mencionando. El centro de la reforma sería el diálogo ciencias-humanidades. Pensar de forma compleja, de forma global, requiere una nueva alianza, como digo, entre ciencias y humanidades, entre pensamiento y vida, entre nuestro interior mental y las realidades que se producen en nuestras vidas. Y esto requiere también de una reforma educativa que posibilite las herramientas para pensar globalmente y actuar localmente, como también nos dice la Laudato. En definitiva, se trata de construir un conocimiento que sea responsable éticamente. Estos conocimientos, ya que no son puramente teóricos, sino que son una praxis en cuanto a conocimiento, en cuanto a construcción de conocimiento, son una praxis enredada con el mundo, son, por tanto, simultáneamente acontecimientos también de tipo ético, como decía, ¿no? Trazan un espacio para caminar y para transitar. No se trata únicamente de esa pretensión que puede parecer un poquito exagerada, pero que en el fondo subyace, ¿no? Construir un mundo mejor, como decía Leonardo Rodríguez Zoya, sino también y al mismo tiempo construir o reconstruir profundamente nuestra identidad. Las reformas de pensamiento son simultáneamente cambios de nuestra manera de ser. De no ser así, tendremos que acostumbrarnos pues, a los estragos de esa racionalidad reductora, dualista, fragmentaria, pues, que ha ido frenando sistemáticamente todos los intentos de reforma. Y por último, la encíclica nos sitúa ante el desafío de la ética del cuidado que brota de la contemplación del mundo, de la naturaleza y de la sociedad como una gran red de relaciones. Cada ser humano somos el centro de una red compleja de relaciones de cuidado en que todos somos cuidados y cuidadores, según el momento o las circunstancias, ¿no? Aceptar esto, claro, supone asumir que todos y que todas somos vulnerables y revisar el ideal de total autonomía que preconiza la ideología neoliberal. Desde la relegación ética que surge de todo este cambio, se produce precisamente una serie de cuidados que se producen mediante uniones, vinculaciones, relaciones,
que causan un bien, que son beneficiosos para las personas implicadas en ellas y que de ese modo generan y regeneran a la sociedad. La nueva ética del cuidado se manifiesta como la apuesta por una red de relaciones empáticas, sanadoras, necesarias para la creación y la continuidad de la sociedad. Son relaciones mediante las cuales esta sociedad se constituye, se regenera, no como una especie de mera colectividad o una suma de individuos, sino como una comunidad que está organizada ecosistémicamente. Esto sería considerar la ética del cuidado desde el punto de vista ecosistémico como una ética de la complejidad, de las relaciones en un mundo, en una sociedad complejas, abiertas, evolutivas. Bueno, pues por mi parte nada más. Muchísimas gracias.